Llevaba meses planificando aquel viaje de negocios. Como estratega corporativa en una importante consultora de Madrid, no podía permitirme faltar a una cumbre internacional tan crucial. Aún así, partí con el corazón encogido. Mi boda estaba a solo 3 semanas de distancia. Dejé todo en manos de mi hermana, Elena, quien se ofreció a supervisar los últimos preparativos mientras yo estaba fuera. Siempre habíamos sido cercanas, o eso creía yo. Se ofreció a asistir a la prueba final del vestido, confirmar los detalles del lugar y hasta alimentar a mi gata, Luna, durante mi ausencia. Tranquila, Ana, yo me encargo de todo. Tú concéntrate en tu presentación y en cerrar ese contrato, me dijo mientras me acompañaba al aeropuerto. La abracé con fuerza, agradecida por tener una hermana tan atenta. El vuelo a Shanghái fue eterno. Aunque el avión era cómodo y el servicio de Iberia excelente, las 12 horas se me hicieron interminables. Pensaba en Javier, mi prometido, en nuestro apartamento recién comprado en el barrio de Chamberí, en todos los detalles de la boda que aún quedaban por ultimar. La agenda que me esperaba en China era apretada. 3 días de conferencias, 2 de reuniones y 1 de visitas a posibles socios. La empresa había invertido mucho en este viaje, y yo necesitaba demostrar que la confianza depositada en mí estaba justificada. Una vez que aterricé, el trabajo me consumió por completo. Entre presentaciones, negociaciones y cenas de networking, apenas tuve tiempo para pensar en la boda. El cambio horario me dejaba agotada al final del día, y solo tenía energía para revisar rápidamente los mensajes de Elena antes de caer rendida en la cama del hotel. Sus actualizaciones eran breves pero tranquilizadoras. Fotos de las flores que había elegido, confirmación de la última prueba del menú, detalles sobre la disposición de las mesas. Todo bajo control, hermanita. Me escribió el 5.º día. El vestido quedó perfecto después de los últimos ajustes. Javier está contando los días para verte. Te echamos de menos. Ese mensaje me hizo sonreír. Imaginé a mi hermana y a Javier trabajando juntos en los preparativos, quizás tomando un café en nuestra terraza favorita de la Plaza Mayor, mientras repasaban la lista de invitados. Me sentí afortunada por tener a 2 personas tan importantes en mi vida, cuidando el uno del otro mientras yo estaba lejos. La cumbre fue un éxito rotundo. Conseguí cerrar 2 acuerdos importantes y establecer contactos que podrían ser cruciales para la expansión de la empresa en Asia. Mi jefe, Carlos, me felicitó efusivamente durante nuestra última cena en Shanghái. Has superado todas nuestras expectativas, Ana. Este viaje ha sido una inversión excelente, me dijo mientras brindábamos con Baijiu, el potente licor chino que nos habían servido como cortesía. Aquella noche llamé a Javier desde la habitación. La conexión era mala y apenas podíamos oírnos. Su voz sonaba distante, casi nerviosa, pero lo atribuí a los problemas de la línea. Te extraño, alcancé a decirle antes de que la llamada se cortara. No volvió a contestar cuando lo intenté de nuevo. El día antes de mi regreso, Elena me envió un mensaje que me pareció extraño en retrospectiva. La vida está llena de sorpresas, ¿verdad? A veces las cosas no salen como planeamos, pero quizás sea para mejor. Le pregunté a qué se refería, pero solo respondió con un emoticono sonriente. Pensé que tal vez algún detalle menor de la boda había cambiado y no quería preocuparme. 10 días después de mi partida, abordé mi vuelo de regreso a Madrid, exhausta pero emocionada. No veía la hora de abrazar a Javier y ver mi vestido de novia. Durante el vuelo, me permití soñar despierta. Imaginé nuestro primer baile como marido y mujer, nuestros votos, la cara de orgullo de Elena viéndonos desde la primera fila. El futuro parecía brillante y seguro. El avión aterrizó en Barajas con media hora de adelanto. Mientras esperaba mi maleta, encendí el móvil. De inmediato, la pantalla se llenó de notificaciones, llamadas perdidas, mensajes sin responder y un texto críptico de mi amiga Lucía. Estoy aquí para lo que necesites. ¿Estás bien? Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo no estaba bien. Llamé a Javier, pero saltó directamente el buzón de voz. Intenté con Elena, con el mismo resultado. Finalmente, logré contactar con Lucía. Ana, no sé cómo decirte esto, comenzó con voz temblorosa. Creo que deberías venir directamente a mi casa. No vayas al apartamento ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien, Javier? ¿Le ha ocurrido algo a Elena?
Pregunté, con el corazón latiendo desbocado. «Están bien. Demasiado bien, diría yo». Respondió con un tono que no supe interpretar. «Por favor, ven a mi casa primero. Te lo explicaré todo». Pero no podía esperar. Necesitaba respuestas inmediatas. Tomé un taxi y le di la dirección de nuestro apartamento en Chambéry. Durante el trayecto, revisé frenéticamente mis mensajes, buscando alguna pista. Fue entonces cuando vi el correo electrónico de la florista lamentando la situación y preguntando si debía cancelar el pedido para mi boda. ¿Cancelar? ¿Mi boda? Un nudo se formó en mi garganta. Algo terrible había ocurrido, y presentía que estaba a punto de descubrirlo. El taxi se detuvo frente a nuestro edificio. Pagué apresuradamente y subí los 4 pisos corriendo, sin esperar el ascensor. Con manos temblorosas, introduje la llave en la cerradura. La puerta se abrió revelando un apartamento extrañamente silencioso y frío. Mi maleta cayó al suelo cuando vi lo que me esperaba en el recibidor. Un sobre blanco con mi nombre escrito en la inconfundible caligrafía de Elena. Lo abrí, sintiendo que me adentraba en una pesadilla de la que no podría despertar. Con dedos temblorosos, abrí el sobre. Dentro había una tarjeta de boda, pero no era la que habíamos elegido Javier y yo. Esta era diferente, bordeada en dorado, con 2 nombres grabados en elegante caligrafía. Elena en Javier, decía, y debajo una fecha, el día anterior. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba viendo. Caminé por el apartamento como una sonámbula, buscando alguna explicación alternativa, alguna señal de que esto era una broma cruel. Entré en nuestro dormitorio y abrí el armario donde había guardado mi vestido de novia. Vacío. Solo quedaba la percha, abandonada en el suelo como el esqueleto de mis sueños destrozados. Sobre la cama encontré mi teléfono fijo parpadeando con varios mensajes en el contestador. Pulsé el botón de reproducción con una sensación de irrealidad. La primera voz que escuché fue la de mi madre. «Ana, cariño, llámame en cuanto puedas. Estoy muy preocupada». Su voz sonaba quebrada, como si hubiera estado llorando. El siguiente mensaje era de Lucía. «No puedo creer lo que ha pasado. Estoy aquí para ti. Llámame a cualquier hora». Y entonces llegó un videomensaje. La cara de Elena apareció en la pequeña pantalla del teléfono, sonriente, radiante. Estaba en lo que reconocí como la finca Las Jarillas, el lugar que Javier y yo habíamos elegido para nuestra boda. «Hola, hermanita». Su voz chirriaba de felicidad fingida. «¿Adivina qué? Javier y yo nos casamos ayer. Espero que la cumbre haya valido la pena, porque te has perdido una boda preciosa. La tuya, pero mejorada. Oh, y gracias por el vestido. Realmente tienes buen gusto». La cámara se giró brevemente para mostrar a Javier a su lado, con una copa de champán en la mano. No parecía avergonzado ni culpable. Sonreía. Sonreía como si no me hubiera prometido amor eterno apenas un mes antes. «Te enviaré algunas fotos», continuó Elena. «Sales en muchas de ellas, ¿sabes? Imprimimos tu cara y la pusimos en un palo para que asistieras a la ceremonia. A los invitados les pareció muy divertido. Incluso tu jefe estuvo aquí. Carlos es un encanto, por cierto. No mencionó nada sobre tu exitosa cumbre en Shanghái». El mensaje terminaba con una risa burlona de Elena y un «Hasta pronto, sis», que me heló la sangre. Me quedé paralizada, con la boca seca y los pulmones negándose a funcionar. La traición era tan profunda, tan meticulosamente planeada, que me resultaba imposible asimilarla. Mi prometido, mi hermana, mi boda, todo robado en un solo movimiento despiadado. Me dejé caer en el suelo, junto a la cama que había compartido con Javier durante 3 años. El apartamento que habíamos elegido juntos, decorado con tanto esmero, ahora parecía una trampa, un escenario de una obra cruel donde yo era la única que no conocía el guión. El teléfono vibró en mi mano. Un mensaje de mi madre. «Elena nos dijo que habías cancelado la boda porque conociste a alguien en China. ¿Es cierto? Por favor, dime que no es verdad». La sangre me hirvió en las venas. No solo me habían robado mi futuro, sino que también estaban destruyendo mi pasado, reescribiendo mi historia con mentiras. Intenté llamar a mi madre, pero antes de que pudiera marcar, otra notificación apareció en mi teléfono. Una publicación de Instagram, etiquetada con mi nombre.
Era una foto de Elena con mi vestido de novia. Mi vestido, el que había elegido tras visitar decenas de tiendas, el que me había costado 3 meses de sueldo, el que había guardado con tanto cuidado para el día más importante de mi vida. Y ahí estaba ella, radiante, del brazo de Javier en el altar de la finca Las Jarillas. El pie de foto era simple pero devastador. Cuando sabes que es el correcto plano amor verdadero boda sorpresa. Los comentarios eran un desfile de felicitaciones de amigos comunes, familiares, incluso compañeros de trabajo. Nadie cuestionaba nada. Nadie preguntaba por mí. Era como si hubiera desaparecido, como si mi existencia hubiera sido borrada y reemplazada por la de Elena. Con dedos temblorosos, escribí un comentario. Este es mi vestido. Esta iba a ser mi boda. ¿Cómo habéis podido hacerme esto? Lo borré antes de publicarlo. No les daría la satisfacción de verme destruida. No en público. No donde pudieran seguir alimentándose de mi dolor. En ese momento, algo dentro de mí cambió. El dolor dio paso a algo más afilado. Determinación. No sería la víctima en esta historia. No sería la pobre Ana, abandonada y humillada. Me levanté del suelo, fui al baño y me miré en el espejo. Tenía los ojos hinchados y el rostro pálido, pero en mi mirada había un fuego nuevo. Cogí mi teléfono y llamé a Lucía. «Voy para allá», le dije cuando contestó. «Necesito un lugar donde quedarme esta noche». «Por supuesto», respondió. «Te espero con una botella de vino y pañuelos de sobra». Mientras hacía una pequeña maleta con lo esencial, encontré una foto enmarcada de Elena y yo de niñas, jugando en la playa de la Concha en San Sebastián. La miré fijamente, recordando cómo siempre había estado ahí para ella, cómo la había consolado cuando su primer novio la dejó, cómo le había prestado dinero cuando perdió su trabajo, cómo la había invitado a vivir conmigo cuando nuestros padres se mudaron a Valencia, cuándo había comenzado a odiarme, cuándo había decidido que merecía este nivel de traición, o acaso siempre había sido así, esperando el momento perfecto para quitarme lo que más quería. Coloqué la foto boca abajo en el cajón de la mesita de noche. Ya no éramos esas niñas. Quizás nunca lo fuimos realmente. Antes de salir del apartamento, revisé mi correo electrónico una última vez. Entre los mensajes de trabajo y las notificaciones habituales, había uno que me llamó la atención. Era de una cuenta anónima, con el asunto: «Lo que no sabes sobre tu hermana y Javier». Lo abrí con el corazón latiendo acelerado. El mensaje contenía solo una línea de texto. «Han estado viéndose desde antes de tu compromiso. Tengo pruebas. Si quieres saber más, contesta a este correo». Miré la hora de envío. 3 semanas antes, justo cuando estaba preparando mi viaje a China. Si lo hubiera visto entonces, quizás habría podido evitar todo esto. O quizás no. Quizás este desenlace era inevitable desde el principio. Respondí al correo con una sola palabra: «Muéstrame». Mientras esperaba el taxi que me llevaría a casa de Lucía, mi teléfono vibró con una nueva notificación. Esta vez era un mensaje de texto de un número desconocido. «Mañana hay una pequeña recepción en el Hotel Palace para los recién casados. Están invitando a todo el mundo, incluso a ti. Elena insistió especialmente en que fueras. Dice que tiene un regalo especial para ti». No supe identificar si el mensaje era de alguien que quería ayudarme o hundirme más. Pero una cosa estaba clara. Elena quería verme destruida. Quería presenciar mi humillación. Quería regodearse en su victoria. Guardé el teléfono en mi bolsillo mientras bajaba las escaleras del edificio. El taxi esperaba fuera, y al subirme, le di la dirección de Lucía. Mientras el coche arrancaba, miré por última vez hacia las ventanas de lo que había sido mi hogar. Las luces estaban apagadas, pero por un instante me pareció ver una silueta observándome desde detrás de las cortinas. No sabía si era real o producto de mi imaginación, pero algo me decía que esto no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Pasé la noche en casa de Lucía, alternando entre lágrimas de rabia y periodos de inquietante calma. Mi amiga me escuchó sin juzgar. Me preparó tila cuando el vino ya no aliviaba el dolor y me prestó su sofá-cama, aunque apenas pude dormir. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en silencio, encontré un sobre deslizado bajo la puerta. La caligrafía de Elena, inconfundible, adornaba el exterior. «No lo abras», me aconsejó Lucía, pero ya estaba rasgando el papel. Dentro había una invitación formal,
impresa en el mismo papel satinado que habíamos elegido Javier y yo para nuestras invitaciones. Ven a ver a tu ex decir, sí, quiero otra vez, esta vez a alguien mejor, decía la nota manuscrita al margen. La recepción sería esa misma tarde en el Hotel Palace de Madrid, uno de los más lujosos de la capital, el lugar que Javier y yo habíamos descartado por considerarlo excesivamente ostentoso. ¿Es una broma?, preguntó Lucía, leyendo por encima de mi hombro. ¿Cómo puede ser tan cruel? La miré, encontrando en sus ojos la confirmación de lo que ya sabía. Elena siempre había sido así, competitiva hasta la crueldad, envidiosa de lo que yo tenía, incapaz de alegrarse por mis logros. Durante años había interpretado su actitud como simple rivalidad entre hermanas, pero ahora veía la verdad. El resentimiento había sido siempre más profundo, más tóxico de lo que había querido admitir. «Voy a ir», anuncié, sorprendiéndome incluso a mí misma. «¿Estás loca? Es exactamente lo que ella quiere», protestó Lucía. «Lo sé, y voy a darle exactamente lo que no espera». Pasé la mañana preparándome, no con lágrimas ni autocompasión, sino con determinación metódica. Llamé a mi jefe, Carlos, pero su secretaria me informó que había pedido el día libre para asistir a un evento familiar importante. Así que era cierto. Incluso él había asistido a la boda de mi hermana y mi prometido. La traición se extendía más allá de lo que había imaginado. Después contacté con mi abogado. Le expliqué brevemente la situación y le pedí que preparara los documentos necesarios para cambiar las cerraduras de mi apartamento y retirar a Javier como beneficiario de mi seguro de vida y mi plan de pensiones. «Y necesito saber mis opciones legales sobre el vestido», añadí. «Era mío, pagado con mi dinero». A mediodía, Lucía me acompañó a una boutique en la calle Serrano. «Si vas a enfrentarte a ellos, lo harás con estilo», insistió. Elegimos un vestido rojo intenso, ajustado pero elegante, y unos tacones que me daban varios centímetros de altura extra. El dependiente nos miró con curiosidad cuando Lucía comentó: «Tiene que ser inolvidable. Es para la recepción de boda de su hermana con su ex prometido». A las 6 de la tarde estaba lista. Mi pelo, normalmente recogido en un moño práctico, caía en ondas sobre mis hombros. El maquillaje, más intenso de lo habitual, destacaba mis ojos y mis labios, pintados del mismo rojo que el vestido. Lucía me observó con aprobación. «Estás impresionante. ¿Segura que quieres ir sola?» «Completamente. Esto es algo que tengo que hacer por mí misma». El Hotel Palace resplandecía bajo el sol de la tarde madrileña. La fachada de principios del siglo XX imponía con su magnificencia, mientras una alfombra roja guiaba a los invitados desde la calle Alcalá hasta el vestíbulo. Respiré hondo antes de acercarme a la entrada, donde un hombre con lista en mano verificaba las invitaciones. «Ana Vega», dije, entregándole la invitación que Elena había dejado para mí. El hombre consultó su lista y alzó las cejas con sorpresa. Murmuró algo a su compañero, quien inmediatamente se acercó a mí con una sonrisa forzada. «Señorita Vega, qué inesperado. La novia dejó instrucciones especiales para usted». Me condujo no hacia el salón principal donde ya se escuchaba el murmullo de la celebración, sino a una mesa dispuesta en el vestíbulo. Sobre ella había una tarjeta con mi nombre y un pequeño cartel que decía: «Mesa de la familia despechada, solo un cubierto». Sentí las miradas de los invitados que pasaban a mi lado, los cuchicheos apenas disimulados. «Es la hermana. La dejó por su propia hermana. ¿Qué valor tiene de presentarse aquí?» Mantuve la compostura. El maître se acercó con expresión incómoda. «Señorita, la novia ha solicitado que se le sirva un menú especial». Dejó ante mí un plato cubierto. Al levantar la tapa, encontré una réplica en miniatura de una tarta de bodas, pero con 2 figuritas que representaban a la novia besando al novio mientras una tercera yacía caída a un lado. La humillación era tan calculada que resultaba casi admirable. Casi. En ese momento, las puertas del salón principal se abrieron de par en par y Elena apareció, radiante, del brazo de Javier. Seguía llevando mi vestido, aunque ahora con algunas modificaciones. Un escote más pronunciado, algunas lentejuelas añadidas, detalles que lo hacían parecer más ostentoso y menos elegante. Me vio sentada en mi mesa solitaria y se dirigió hacia mí con una sonrisa triunfal. «Ana, qué alegría que hayas podido venir.
¿Te gusta la decoración? Usamos todos tus planes, pero mejorándolos un poco. Javier la seguía, visiblemente incómodo pero sin atreverse a contradecirla. Cuando nuestras miradas se cruzaron, pude ver un destello de culpa, arrepentimiento, fuera lo que fuese. Llegaba demasiado tarde. El vestido te queda bien, dije con calma. Aunque siempre te han gustado más los escotes pronunciados. Supongo que a Javier también. Elena entrecerró los ojos, molesta por mi falta de reacción. Había esperado lágrimas, súplicas, quizás incluso un escándalo que justificara echarme de allí. Mi serenidad la desconcertaba. Espero que disfrutes de la fiesta, continuó, recuperando su sonrisa falsa. He reservado un asiento para ti en primera fila durante nuestro vals. Quiero que veas lo felices que somos. No me lo perdería por nada del mundo, respondí, alzando mi copa en un brindis solitario. Efectivamente, cuando llegó el momento del baile, un camarero me escoltó hasta una silla colocada estratégicamente junto a la pista. La orquesta comenzó a tocar, y la pareja se deslizó al centro del salón. Era el mismo vals que Javier y yo habíamos elegido para nuestra boda, la misma canción que habíamos bailado tantas veces en nuestro salón, practicando para el gran día. Elena se inclinó hacia mí al pasar por mi lado, sus labios curvados en una sonrisa venenosa. ¿Disfrutando de la vista? Estarás observando desde aquí para siempre. La multitud aplaudía como si fuera algún tipo de espectáculo elaborado. Mi estómago se revolvió, pero mantuve la cabeza alta. No lloraría. No delante de ella. No delante de él. Que tuvieran su momento. Ellos no sabían que yo tenía la carta definitiva, algo que ninguno de los dos había previsto. Cuando el baile terminó, me puse de pie para aplaudir educadamente. Elena hizo una reverencia exagerada en mi dirección, como una actriz agradeciendo a su público. La humillación era completa, o eso creía ella. Me acerqué a la pareja, consciente de que decenas de ojos nos observaban, ávidos de drama. «Enhorabuena», dije con voz clara. «Hacéis una pareja perfecta». Elena parpadeó, desconfiada ante mi tono sincero. «Javier», continué, dirigiéndome a él por primera vez, «espero que seas muy feliz con la elección que has hecho». Él tuvo la decencia de sonrojarse. «Ana, yo...» «No, por favor», lo interrumpí suavemente. «No digas nada que mañana puedas lamentar». Me giré para marcharme, pero antes de alejarme, añadí en voz baja, solo para ellos. «Por cierto, Elena, mamá siempre supo que fuiste tú quien rompió su collar de perlas y culpó al perro. Y Javier, la contraseña de tu cuenta en Suiza no es tan segura como crees». La expresión de ambos mientras me alejaba hacia la salida merecía cada segundo de humillación que había soportado. La incertidumbre, el miedo repentino en sus ojos. No sabían qué sabía yo exactamente, ni qué planeaba hacer con esa información. Esa duda sería mi primer regalo de bodas para ellos. Al salir al aire fresco de la noche madrileña, me sentí extrañamente ligera. Había sobrevivido a lo peor que podían hacerme. Los había mirado a la cara y no me había quebrado. Y ahora, mientras caminaba por la plaza de las Cortes hacia la Puerta del Sol, tenía la certeza de que esto no había terminado, porque había algo que ni Elena ni Javier sabían. Antes de conocer a Javier, antes de convertirme en la ejecutiva corporativa que ahora era, yo había sido parte de algo extraordinario, algo que me había dado habilidades que ningún civil podría comprender. Era hora de desempolvar ese pasado que había mantenido oculto durante tanto tiempo. Esa noche no regresé al apartamento de Lucía. Necesitaba estar sola, pensar, planificar. Caminé durante horas por las calles de Madrid, desde la Puerta del Sol hasta el templo de Devot, donde finalmente me senté en un banco contemplando las aguas iluminadas del estanque. La noche era fresca pero agradable, típica del mayo madrileño. Mientras observaba la ciudad a mis pies, mi mente viajó 6 años atrás, a una vida que parecía pertenecer a otra persona. Antes de convertirme en estratega corporativa, antes de conocer a Javier, yo había sido otra Ana, una Ana que pocos conocían. Durante mi etapa universitaria, mientras estudiaba Relaciones Internacionales en la Complutense, fui reclutada por el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia Español, no como agente de campo, sino como analista de sistemas. Tenía facilidad para los idiomas y un talento natural para la criptografía que no pasó desapercibido. Tras la graduación,
Pasé 3 años trabajando en un programa clasificado de ciberseguridad, un proyecto conjunto con otras agencias europeas. Mi trabajo consistía en desarrollar métodos para rastrear transacciones financieras sospechosas, penetrar en redes protegidas y crear identidades digitales que pudieran soportar el escrutinio más riguroso. Era buena, muy buena, tanto que me asignaron a un equipo especial enfocado en desmantelar redes de blanqueo de capitales que operaban a través de paraísos fiscales. Fue durante una de esas operaciones cuando descubrimos algo inesperado. Varios políticos y empresarios españoles estaban implicados en un esquema de evasión fiscal masiva. La presión política fue inmediata. El caso se cerró abruptamente, los archivos se sellaron y a nuestro equipo se le ordenó guardar silencio. Pero yo había hecho copias. No por rebeldía o ambición, sino por puro instinto de autoprotección. Poco después, solicité mi baja del servicio. Firmé varios acuerdos de confidencialidad y me reintegré a la vida civil con una recomendación que me abrió las puertas de la consultoría estratégica. Enterré ese pasado, esas habilidades, esos conocimientos. Hasta ahora. Me levanté del banco con una claridad que no había sentido en días. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Tomé un taxi hasta un pequeño apartamento en Lavapiés que había mantenido alquilado bajo otro nombre. Era mi plan de contingencia, mi red de seguridad. Nunca pensé que tendría que usarlo contra mi propia familia. El apartamento era modesto, un estudio con lo básico, mantenido exclusivamente para guardar ciertos objetos que no quería en mi vida cotidiana. Bajo una tabla suelta del suelo, protegida por una caja de seguridad digital, estaba una unidad flash encriptada. La última vez que la había tocado fue hace 4 años, justo antes de conocer a Javier. Mientras la sostenía entre mis dedos, recordé las palabras de mi antiguo supervisor. Lo que has aprendido aquí nunca te abandonará. Es como montar en bicicleta. Puedes pasar años sin hacerlo, pero tu cuerpo no olvidará cómo. Conecté el dispositivo a un ordenador portátil viejo pero funcional que guardaba allí mismo. Utilizando una secuencia de contraseñas que había memorizado años atrás, accedí a los archivos. Todo seguía allí. Programas personalizados, accesos a bases de datos, herramientas de hacking ético que habíamos desarrollado para nuestras operaciones. Con la práctica regresando a mis dedos, comencé a trabajar. Primero, aseguré mi propia posición. Transferí fondos de mis cuentas principales a otras más discretas. Cambié todas mis contraseñas y activé protocolos de seguridad en mis dispositivos personales. Luego pasé a la investigación. Javier trabajaba como asesor financiero en un importante banco con sede en Madrid. A menudo se jactaba de su conocimiento sobre mercados internacionales y operaciones offshore, aunque siempre dentro del marco de la legalidad, según me aseguraba. Pero yo sabía que había zonas grises, y Javier disfrutaba explorándolas. Utilizando técnicas que creía olvidadas, accedí a su correo electrónico corporativo. No fue difícil. Javier siempre había sido descuidado con su seguridad digital. En cuestión de horas, descubrí lo que buscaba. Comunicaciones con un bufete de abogados en Panamá, transferencias a cuentas numeradas en Suiza, y lo más revelador, un intercambio de correos con Elena que se remontaba a más de 1 año atrás. «Necesito más tiempo», escribí a él. «No puedo dejarla ahora mismo, sospechará algo. Es demasiado lista». «Siempre ha sido la lista de la familia», respondía Elena, «pero no tan lista como cree. Confía en mí, nunca sospechará de su adorada hermanita». Los correos continuaban, detallando su relación clandestina, sus encuentros mientras yo trabajaba hasta tarde, sus planes para el futuro. Habían estado viéndose desde antes de mi compromiso con Javier. La traición era más antigua y profunda de lo que había imaginado, pero lo verdaderamente impactante fue descubrir que Javier había estado utilizando mi nombre en operaciones financieras cuestionables. Había abierto cuentas offshore usando información robada de mis documentos personales. Había falsificado mi firma en varios contratos y había establecido empresas fantasma que me vinculaban a sus actividades. Si algo salía mal, yo sería la responsable legal. A medida que profundizaba en la madeja de engaños, una amarga risa escapó de mis labios. Javier siempre había subestimado mi inteligencia, mis capacidades. Me veía como la novia perfecta, exitosa pero no amenazante, inteligente pero maleable.
Nunca sospechó que bajo mi fachada de ejecutiva convencional se escondía alguien capaz de desentrañar sus secretos más oscuros. La noche avanzaba mientras yo reunía pruebas, capturaba pantallas, descargaba correos y documentos comprometedores, no solo sobre Javier y sus negocios turbios, sino también sobre Elena y su complicidad. Descubrí que ella había estado alimentando información sobre mí a Javier desde el principio, ayudándole a manipularme, a ganar mi confianza. También encontré algo que explicaba la intensidad del odio de Elena. Había aplicado al mismo programa de inteligencia que yo años atrás, pero había sido rechazada. Mientras yo prosperaba en el CNI, ella languidecía en trabajos temporales, alimentando un resentimiento que eventualmente se transformó en algo tóxico y destructivo. Cerca del amanecer, recibí respuesta al correo que había enviado al remitente anónimo, que me había alertado sobre la relación entre Javier y Elena. Era de Marta, una compañera del banco de Javier, que siempre había sido amable conmigo en las cenas de empresa. «Lo siento por no decírtelo antes», escribía. «Tenía miedo de perder mi trabajo, pero lo que te han hecho es imperdonable. Tengo más información si la necesitas». Le respondí inmediatamente, agradeciendo su honestidad y solicitando reunirnos. Necesitaba todos los aliados posibles para lo que estaba planeando. Mientras el sol comenzaba a iluminar las callejuelas de Lavapiés, organicé toda la información recopilada en carpetas separadas: evidencia financiera, comunicaciones personales, documentos falsificados. No buscaba venganza, me dije a mí misma. Buscaba justicia, recuperar mi voz, mi nombre, mi vida. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. «Espero que hayas disfrutado de la fiesta ayer. Javier y yo nos vamos de luna de miel a Maldivas mañana. ¿Quieres que te enviemos una postal?» No respondí. En cambio, envié un correo cifrado a mi antiguo supervisor en el CNI. No pedía ayuda oficial, solo una reunión informal, un café entre viejos amigos. Su respuesta llegó minutos después. «Terraza del Círculo de Bellas Artes, 10 a.m. Ven sola». Me duché y cambié de ropa en el pequeño apartamento. El vestido rojo de la noche anterior quedó cuidadosamente doblado en una bolsa. Era un recordatorio de la humillación que había soportado, pero también de la fortaleza que había demostrado. Ya no era la víctima de esta historia. Antes de salir, aseguré la unidad flash en un compartimento secreto de mi bolso. Había tomado una decisión. Utilizaría todo lo que había aprendido, todas las habilidades que había desarrollado, no para destruir a Elena y Javier, sino para protegerme y recuperar lo que era mío. El sol de la mañana bañaba las fachadas coloridas de Lavapiés, mientras me dirigía al centro. Madrid despertaba a un nuevo día, y yo a una nueva versión de mí misma, una versión que no olvidarían fácilmente. La terraza del Círculo de Bellas Artes ofrecía una vista espectacular de Madrid. A pesar de la hora temprana, ya estaba llena de turistas fotografiando el skyline dominado por la Gran Vía. Reconocí a Martín inmediatamente, aunque habían pasado 4 años desde nuestro último encuentro. Seguía teniendo ese aire discreto, esa capacidad de pasar desapercibido a pesar de su altura y complexión atlética. «Ana», me saludó con un breve abrazo. «Sigues igual». «Ambos sabemos que eso no es cierto», respondí, sentándome frente a él. Martín había sido mi mentor en el CNI, el que había visto potencial en mí cuando solo era una estudiante universitaria. Ahora, a sus 50 años, ocupaba un puesto directivo en la agencia, aunque su nombre nunca aparecería en ningún organigrama oficial. «Tu mensaje sonaba urgente», dijo, observándome con atención. «¿En qué lío te has metido?» Le conté todo. Mi compromiso con Javier, la traición de Elena, la boda robada. No mencioné mis descubrimientos de la noche anterior. Primero necesitaba tantear el terreno. «Una historia desagradable», comentó cuando terminé. «Pero no veo por qué necesitas la ayuda de un viejo amigo del servicio. Estas cosas, por dolorosas que sean, se manejan en los tribunales civiles, o mejor aún, se superan y se sigue adelante». «Hay más», dije, inclinándome hacia él. «Javier ha estado utilizando mi identidad para operaciones financieras en paraísos fiscales. Ha creado empresas fantasma a mi nombre. Si algo sale mal, yo sería la responsable legal». Martín se tensó ligeramente. «¿Tienes pruebas?» Le mostré algunas capturas de pantalla en mi teléfono.
suficientes para despertar su interés profesional, pero no todas mis cartas. Interesante, murmuró. ¿Y qué piensas hacer con esto? Necesito protección, respondí. No quiero acabar en prisión por sus actividades. Y quiero recuperar lo que es mío, mi nombre, mi reputación. Martín asintió lentamente, evaluando la situación. No puedo ofrecerte ayuda oficial, lo sabes. No la pido. Solo quiero saber si aún tengo acceso a ciertas herramientas. Una sonrisa apenas perceptible curvó sus labios. Oficialmente no. Tu acceso fue revocado cuando dejaste el servicio. Extraoficialmente, digamos que algunos sistemas nunca se actualizan del todo. Era todo lo que necesitaba saber. Nos despedimos con la promesa de mantener el contacto, y mientras él se alejaba, recibí una notificación en mi teléfono, un enlace a un servidor seguro que reconocí de inmediato. Martín me estaba dando luz verde. El siguiente paso era reunirme con Marta, la compañera de Javier que me había contactado. Nos encontramos en una cafetería discreta en Malasaña, lejos de las zonas que frecuentaban los empleados del banco. Marta era una mujer menuda, de aspecto nervioso, que constantemente ajustaba sus gafas mientras hablaba. Me entregó una carpeta. Son copias de documentos que Javier me pidió que procesara, explicó. Contratos, transferencias, correspondencia. Siempre tuve la sensación de que algo no encajaba, pero no fue hasta que los revisé detalladamente que me di cuenta. Estaba utilizando tu información personal. Revisé los documentos. Eran exactamente lo que necesitaba. Pruebas físicas que respaldaban mis hallazgos digitales. ¿Por qué me ayudas, Marta?, pregunté. Te estás arriesgando mucho. Ella bajó la mirada. Javier, no es solo contigo. En la oficina tiene fama de manipulador. Ha arruinado varias carreras. Y cuando supe lo de tu hermana, sacudió la cabeza. Hay líneas que no se cruzan. Nos despedimos con un abrazo sincero. Tenía una nueva aliada, una que podría testificar si fuera necesario. De vuelta en mi apartamento secreto de Lavapiés, organicé toda la información. Ya tenía suficiente para actuar. Pero antes, llamé a mi abogado para ponerle al corriente y asegurarme de que cada paso que diera estuviera dentro de la legalidad. Lo que me planteas es delicado, me advirtió tras escucharme. Si hacemos esto, tiene que ser impecable, sin errores. Lo será, prometí. Esa noche, mientras Elena y Javier celebraban su último día en Madrid antes de partir hacia Maldivas, yo ejecuté mi plan. Primero, envié un correo electrónico detallado a la Unidad de Delitos Financieros de la Policía Nacional, adjuntando pruebas de las actividades fraudulentas de Javier, pero cuidándome de incluir solo aquellas que podía haber obtenido legalmente. Después, utilicé los accesos que Martín me había proporcionado para asegurar que ciertas bases de datos oficiales reflejaran mi desvinculación de las empresas fantasma creadas por Javier. No estaba manipulando información, solo corrigiendo registros que habían sido falsificados. Finalmente, preparé un paquete para la prensa. Fotos de Elena con mi vestido robado, capturas de sus mensajes burlones, documentación sobre la apropiación de mi identidad por parte de Javier. Lo envié a 3 periodistas de confianza, con un embargo que expiraría a la mañana siguiente. A las 7 a.m. del día siguiente, mientras revisaba los últimos detalles, recibí una llamada de Lucía. Ana, ¿has visto las noticias? Están hablando de Javier en todos los canales. Encendí la televisión. Un periodista relataba frente a la sede del banco. Fuentes policiales confirman que se está investigando a Javier Mendoza, asesor financiero, por presuntas actividades fraudulentas relacionadas con paraísos fiscales. Su detención se ha producido esta madrugada en su domicilio. Cambié a otro canal. Una presentadora leía: en un giro inesperado, Elena Vega, modelo y reciente esposa de Mendoza, también está siendo investigada como posible cómplice. Se ha sabido que la boda celebrada hace 2 días podría formar parte de una elaborada trama para desviar la atención de sus actividades ilícitas. Mi teléfono no dejaba de sonar. Amigos, familiares, compañeros de trabajo. Todos querían saber si estaba bien, si sabía algo. No contesté. Aún no era el momento. A media mañana apareció el reportaje que había estado esperando. Un periódico digital publicó la historia completa. La increíble traición. Cómo una pareja robó una boda y casi arruina la vida de una inocente. El artículo incluía las fotos,
los mensajes, las pruebas. No me presentaba como víctima, sino como alguien que había descubierto la verdad y actuado con determinación. Las redes sociales explotaron. Las mismas personas que habían felicitado a Elena y Javier en Instagram ahora expresaban su indignación. Los patrocinadores de Elena, que la habían contratado para campañas de moda, emitieron comunicados distanciándose de ella. El banco de Javier anunció su suspensión inmediata, mientras se realizaba una investigación interna. Para mediodía, recibí una llamada de un número desconocido. Era Elena. «¿Qué has hecho?», gritó, su voz temblorosa de furia. «Has arruinado nuestras vidas». «No, Elena», respondí con calma. «Tú arruinaste la mía. Yo solo he recuperado la verdad. Javier está detenido», continuó. «La policía ha registrado nuestro apartamento. Dicen que puede enfrentarse a años de cárcel. Y a mí me han cancelado todos los contratos. Todo por tu culpa. Por vuestra culpa», corregí. «Cada acción tiene consecuencias. Esta es la vuestra». Hubo un largo silencio. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente, casi suplicante. «Ana, somos hermanas. La familia es lo primero, ¿recuerdas? Podemos arreglar esto. Diles que fue un malentendido, que no presentas cargos. Ya no somos familia, Elena. Esa relación murió cuando decidiste traicionarme de la peor manera posible». Colgué. No sentía satisfacción, ni siquiera alivio, solo una extraña sensación de conclusión, como quien cierra un libro que ha sido difícil de leer pero necesario. Esa tarde salí a caminar. Mis pasos me llevaron hasta la finca Las Jarillas, el lugar que Javier y yo habíamos elegido para nuestra boda. Un nuevo evento se estaba preparando. Trabajadores colocaban mesas, arreglaban flores, ajustaban luces. Una nueva pareja celebraría su amor allí, ajena al drama que había precedido su día especial. Me quedé observando durante un rato, y luego seguí mi camino. El sol de Madrid se ponía, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Había recuperado mi voz, mi nombre, mi dignidad. No lo había hecho por venganza, aunque el deseo había estado ahí. Lo había hecho porque la verdad merece ser contada, incluso cuando duele. Mi teléfono vibró con un mensaje de Martín. «Bien jugado. Si alguna vez reconsideras tu carrera, mi puerta está abierta». Sonreí. No volvería al CNI, pero era reconfortante saber que mis habilidades seguían siendo valoradas. Quizás era hora de explorar nuevas posibilidades, de redefinir quién era Ana Vega ahora que ya no era la novia de Javier o la hermana de Elena. Por primera vez en días, sentí que podía respirar plenamente. Mi historia no había terminado. De hecho, apenas comenzaba a escribirse de nuevo. Las semanas siguientes pasaron en un extraño limbo. Me tomé un permiso en el trabajo. Necesitaba espacio para procesar todo lo ocurrido. Mi jefe, Carlos, me llamó personalmente para disculparse por haber asistido a la boda. «Ana, no tenía ni idea», me dijo con voz contrita. «Elena nos contó que habías cancelado la boda porque habías conocido a alguien en China. Cuando nos invitó, pensamos que estábamos apoyándote indirectamente, celebrando que Javier hubiera encontrado consuelo. ¿Y no te pareció extraño que se casara con mi hermana?» Su silencio fue respuesta suficiente. La gente ve lo que quiere ver, cree lo que le resulta más cómodo creer. Las noticias sobre Javier y sus actividades fraudulentas ocuparon portadas durante días. La investigación se amplió, involucrando a otros ejecutivos del banco. Descubrieron que el fraude era mayor de lo que incluso yo había sospechado. Mi nombre quedó completamente limpio. Las autoridades reconocieron que había sido víctima de suplantación de identidad. Elena desapareció del ojo público. Según me contó mi madre en una de nuestras tensas conversaciones telefónicas, se había mudado temporalmente a casa de una amiga en Valencia. No enfrentaba cargos legales, pero su reputación estaba destruida. «Está destrozada, Ana», dijo mi madre. «Sé que lo que hizo es imperdonable, pero sigue siendo tu hermana». «Biológicamente sí», respondí, «pero algunas relaciones no pueden repararse». A pesar de mis palabras duras, no sentía odio hacia Elena. El rencor es un peso que no estaba dispuesta a cargar. Sentía más bien una profunda tristeza por lo que podríamos haber sido y nunca seríamos. Una tarde, mientras ordenaba mi apartamento en Chamberí, del que había recuperado por completo la posesión, encontré un viejo cuaderno.
Era mi diario de la época universitaria, cuando escribía cuentos y poemas en los márgenes de mis apuntes. Había olvidado cuánto amaba escribir, cómo las palabras me permitían procesar el mundo, entenderlo mejor. Esa noche comencé a escribir de nuevo, no con la intención de publicar, sino como terapia, como forma de dar sentido a todo lo ocurrido. Escribí sobre la traición, sobre el dolor, pero también sobre el descubrimiento de mi propia fortaleza, sobre las personas que me habían apoyado, Lucía, Martín, Marta, cuando más lo necesitaba. Mi apartamento, antes lleno de recuerdos compartidos con Javier, fue transformándose. Doné los muebles que habíamos elegido juntos, pinté las paredes de colores que él habría detestado, convertí su estudio en mi espacio de escritura. Cada cambio era un acto de reclamación, un paso hacia mi renacimiento. Una mañana, mientras desayunaba en una terraza del Retiro, recibí un correo de una editorial pequeña pero respetada. Una de las periodistas a las que había enviado mi historia había compartido mis escritos con ellos. Su narrativa es poderosa, decía el mensaje. Hay una historia aquí que podría resonar con muchas personas. Si está interesada en desarrollarla, nos encantaría hablar. Al principio dudé. Exponer mi vida, mi dolor, al escrutinio público parecía arriesgado, pero después reconsideré. ¿No era precisamente el silencio lo que permitía que historias como la mía se repitieran? ¿No merecían otras personas saber que es posible recuperarse de la peor traición? Acepté la reunión. El editor, un hombre mayor de aspecto bonachón llamado Santiago, me recibió en un despacho abarrotado de libros. No queremos un simple relato sensacionalista, me aclaró. Lo que nos interesa es su perspectiva sobre la resiliencia, sobre cómo una persona puede enfrentar la traición y salir fortalecida. Comenzamos a trabajar juntos. Al principio escribía por las noches, después del trabajo, pero pronto me di cuenta de que esto era más que un pasatiempo. Pedí una excedencia en la consultora para dedicarme completamente al libro. Los meses pasaron en un borrón creativo. Escribía, revisaba, reescribía. El manuscrito evolucionó de un simple testimonio personal a una reflexión más amplia sobre la confianza, el perdón y la reconstrucción. Incluí historias de otras personas que habían enfrentado traiciones similares y habían encontrado formas de seguir adelante. El libro, titulado Renacer desde las cenizas, se publicó un año después de aquella boda robada. La respuesta fue abrumadora. Recibí cientos de mensajes de lectores que se identificaban con mi historia, que encontraban consuelo y esperanza en mis palabras. Las invitaciones para hablar en eventos, programas de radio y podcasts comenzaron a llegar. Al principio me resistí, temerosa de convertirme en una especie de celebridad del dolor. Pero Santiago me convenció. No estás vendiendo sufrimiento, me dijo. Estás ofreciendo un mapa para quienes se sienten perdidos en su propio dolor. Mi primera charla fue en una librería del barrio de Chueca. Esperaba que asistieran unas pocas personas, pero el lugar estaba lleno. Hablé con sinceridad sobre mi experiencia, sobre cómo había aprendido a confiar de nuevo, no solo en otros, sino en mí misma. Las preguntas fueron respetuosas, interesadas, genuinas. Al terminar, una mujer se acercó con lágrimas en los ojos. Su historia me ha dado valor para dejar una relación tóxica, me dijo. Gracias por compartirla. Ese momento cambió algo en mí. Comprendí que mi dolor podía transformarse en algo valioso para otros, que mis palabras podían tender puentes hacia quienes se sentían solos en su sufrimiento. El libro se tradujo a varios idiomas. Recibí ofertas para escribir una columna semanal en un importante periódico digital. Mi carrera tomó un giro inesperado pero gratificante, de estratega corporativa a escritora y conferenciante. En cuanto a Javier, fue condenado a 6 años de prisión por fraude financiero. A veces, cuando su nombre aparecía en alguna noticia, sentía un eco lejano de dolor, pero ya no me definía. Era simplemente un capítulo cerrado de mi vida. Elena intentó contactarme varias veces. Cartas, mensajes, incluso apareció en una de mis presentaciones. No respondí. No por rencor, sino porque había comprendido que algunas relaciones son tóxicas por naturaleza, y la distancia es la única protección real. Mis padres tardaron en entender mi postura. Para ellos, la familia era sagrada, inquebrantable. Pero con el tiempo, especialmente después de leer mi libro,
comenzaron a respetar mi decisión. Nuestra relación, aunque diferente, se reconstruyó sobre bases más honestas. 2 años después de la publicación del libro, mientras firmaba ejemplares en la Feria del Libro de Madrid, un hombre se acercó a mi mesa. Era Martín, mi antiguo mentor del CNI. Siempre supe que tenías talento para contar historias, me dijo con una sonrisa. Aunque nunca imaginé que te convertirías en una autora de éxito. La vida da giros inesperados, respondí, devolviéndole la sonrisa. ¿Cena esta noche?, propuso. Tengo una propuesta que podría interesarte. La propuesta resultó ser un proyecto de colaboración entre el CNI y varias editoriales. Una serie de novelas basadas en operaciones reales, debidamente modificadas para proteger información sensible. Querían que yo fuera una de las autoras. Tus habilidades como analista y tu talento como escritora te hacen perfecta para esto, explicó Martín. Acepté. Era una forma de reconciliar mis 2 vidas, de utilizar todas mis capacidades en algo creativo y significativo. Ahora, 3 años después de aquella traición que creí me destruiría, mi vida es más plena de lo que jamás imaginé. Vivo en un ático luminoso en el barrio de las letras. Tengo una carrera satisfactoria como escritora. Y lo más importante, he recuperado la confianza en mí misma y en mi capacidad para superar cualquier adversidad. A veces, cuando paso frente a una tienda de novias, me detengo un momento. No siento ira, ni siquiera tristeza, solo claridad. El vestido nunca fue el sueño. Yo era el sueño. Y ahora, por fin, lo estoy viviendo. Esta mañana recibí un sobre. Dentro había una invitación para dar una charla en un congreso internacional sobre resiliencia en Barcelona. Y adjunta, una nota manuscrita de la organizadora. Su historia nos ha enseñado que nuestras peores heridas pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas. Sonreí mientras guardaba la invitación en mi agenda. Si algo he aprendido en este viaje es que la verdadera victoria no está en superar a quienes nos dañaron, sino en redescubrirnos a nosotros mismos, en renacer de las cenizas más fuertes, más sabios, más auténticos. Porque al final, la mejor venganza no es la destrucción del otro, sino la reconstrucción de uno mismo. Y en esa reconstrucción he encontrado no solo paz, sino propósito. No solo aceptación, sino plenitud. Y esa, quizás, es la lección más valiosa de todas.